Recordemos un momento lleno de complicidad y risas, donde Jimin y Jungkook se encontraban en medio de un juego espontáneo. Aunque parecía ser simple y juguetón, estaba cargada de una tensión que solo ellos comprendían. El juego era sencillo. Ambos debían mantener sus pies en un lugar sin moverlos. Solamente usarían sus manos para empujar al otro de su sitio y así poder ganar este juego. La idea, como se explica, era resistir el impulso de mover sus pies, como si estuvieran inmóviles en el mismo lugar mientras empujaban con fuerza. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía es que este juego iba a ser mucho más que una simple distracción, y sus risas delataban algo mucho más profundo que, como siempre, solo ellos entienden. Jimin, con su característico espíritu juguetón, no podía resistir la tentación de dar un paso más en el juego, así que decidió tomar la iniciativa y empujar a Jungkook, pero lo hizo demasiado suave, algo que el juego no necesitaba. Jungkook, siempre con esa risa contagiosa, respondió de la misma manera, empujando a Jimin nuevamente suave, haciendo que ambos se mantuvieran en el mismo lugar, riendo y disfrutando del débil esfuerzo del otro, como si no se tomaran en serio esta manera de jugar. Todo estaba tranquilo, realmente parecía que el resto de los miembros parecía acostumbrado a esta situación. Ambos, al parecer, se habían olvidado del juego y simplemente estaban coqueteando entre ellos, con una mirada furtiva y sonrisas cómplices. En medio de la interacción tan divertida y ligera, Jin, que observaba la situación frente a él, desde un lado, no pudo evitar notar la complicidad evidente que había entre los dos. Jin, sin pensarlo mucho, al ver la manera tan natural en cómo ambos se comportaban, como si el mundo a su alrededor no existiera, y los únicos que estaban presentes eran ellos dos, viendo cómo se reían y jugaban sin preocuparse por las reglas del juego, no pudo evitar decir algo con su tono travieso y curioso. Jin soltó una pregunta que dejó a ambos en un estado de nerviosismos llenos de risa. ¿Acaso ustedes dos están juntos? Fue lo que dijo. La pregunta, simple pero cargada de implicaciones, hizo que el aire cambiara por un instante. Las sonrisas de Jimin y Jungkook pasaron de ser juguetonas a ser sonrisas traviesas, como si hubiesen sido descubiertos en ese momento, o como si no supieran qué responder. Ninguno de los dos respondió de inmediato, pero la atmósfera se volvió notablemente más tímida y nerviosa, como si la pregunta hubiera tocado una fibra sensible, pero no en el mal sentido, sino, como dije, ambos estaban nerviosos. La risa nerviosa de Jimin fue lo que rompió el silencio, acompañado de la risa de Jungkook. No era una risa escandalosa, era una risa nerviosa y tímida. Aunque ambos intentaban mantener una actitud relajada, realmente estaban al descubierto. Hablo de sus reacciones, no sobre la pregunta de Jim. Jimin no pudo evitar moverse de su sitio, como si esa pregunta lo hubiera sacado de su burbuja. Así que Jimin perdió el juego, ya que Jungkook se había quedado en su sitio. Jungkook, al igual que Jimin, no dijo nada. Ambos pudieron haber negado la pregunta de Jin, así sea de broma, pudieron haber dicho que no, o simplemente hacer algún gesto que reflejara su negativa. Pero todo lo contrario a ello, la reacción de ambos fue ponerse tímidos y nerviosos, sin negar absolutamente nada. Como nosotros sabemos, hay una conexión entre Jimin y Jungkook, algo tan fuerte y tan especial que las palabras a veces no pueden explicarlo.
algo que se ha forjado con el tiempo, con risas compartidas, miradas furtivas y gestos de cariños que solo ellos conocen. A muchos les pareció curioso el hecho de que ninguno negara la pregunta de Jin. Como dije, pudieron incluso haber hecho un gesto, pero simplemente mantuvieron silencio y rieron ante la situación. Una sonrisa tímida y nerviosa, intentando desviar la atención. Jimin perdió y Jungkook se quedó ahí, pero sus reacciones son algo que simplemente no dejaremos pasar por alto. Ahora, con esto no estoy confirmando ni afirmando nada. Ninguno dio una respuesta. Así que simplemente esperemos que sea el tiempo quien responda esta pregunta que Jin lanzó al aire. O sean los mismos Jimin y Jungkook, los protagonistas de esta historia. Hablemos un poco de lo que nos transmite ese momento. Había como una conexión, como un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras, pero que ellos entendían a la perfección. A veces, cuando se trata de Jimin y Jungkook, lo que no se dice es mucho más fuerte que cualquier afirmación verbal, y en ese instante Jimin y Jungkook no necesitaban confirmar nada, porque sus sonrisas eran suficientes. El silencio se alargó, pero de alguna manera, ese silencio decía más que 1000 palabras. Lo interesante de esa situación fue que a pesar de la pregunta directa de Jin, ni Jimin ni Jungkook parecían avergonzados o incómodos. Ellos simplemente parecían tímidos ante esta pregunta inesperada. La forma en la que se miraron, cómo se mantenían en esa burbuja de complicidad antes de que Jin soltara esta bomba, nos hacía comprender que en ese momento ambos estaban metidos en su mundo, donde solo eran ellos dos, olvidándose del resto, olvidándose del juego. Su relación, que es basada en la confianza y el respeto y sobre todo el amor, nos indica que ellos se definen con más de una palabra, y que esta pregunta de Jin los tomó por sorpresa porque los reventó de la burbuja donde se encontraban. No está más decir que la conexión entre Jimin y Jungkook, aunque nunca es explícita, siempre es evidente. Como siempre digo, ellos nos dicen más a través de sus acciones y reacciones ante aquellos momentos que sus palabras mismas. Siempre nos dan a entender su situación, la forma en la que conectan, con pequeños momentos, con palabras claves, con anécdotas cortas, pero que tienen un peso muy grande. Sobre su reacción ante esta situación, podríamos decir: quien calla, otorga. Como sabemos, es una frase popular, pero en el caso de Jimin y Jungkook, su silencio era la mejor manera de responder. Solo ambos saben lo que hay entre ellos, y aunque no lo digan en voz alta, a veces no hace falta. Simplemente tenemos que analizar la forma en la que se miran, cómo se ríen juntos, cómo se cuidan en cada momento. Todo eso de alguna manera es una declaración de amor en sí mismo. No necesitaban confirmarlo con absolutamente nadie. Sus acciones y esas miradas que se dan cuando están juntos dicen mucho más que 1000 palabras.